El golpe del 55 significó un retroceso a algunas de las conquistas, que fueron tenazmente defendidas por los trabajadores, que soportaron la represión y avasallamiento de sus derechos durante los 18 años que duró el exilio. Cuando el golpe del 55 intervinieron los sindicatos, los comandos civiles, nos metieron como 3.000 compañeros en cana, que eran todos dirigentes. Bueno, y el gobierno llama a la elección para que después la que gana Frondizi, el 18 de marzo del 58, abre la apertura para los sindicatos para también dar elección. Entonces nosotros nos reuníamos con Amado Olmos ahí en Sanidad, con el BBQ, Carabini Ortiz, Sebastián Borro, bueno, Eleuterio Cardoso, infinidad de compañeros que eran brillantes, ¿no? Y decidimos formar las agrupaciones e ir avanzando sobre las elecciones en los gremios. Y en eso el BBQ dice que Perón dice que no hay que ir a elecciones en los gremios porque no es coherente con el momento, y nosotros nos dimos bola y fuimos todas las elecciones. Eso después en un plenario que se hizo en Metalúrgico ahí en Hipólito Yrigoyen, no está el Sanatorio. Bueno, ganamos todos los gremios, ganamos los comunistas que eran todos dirigentes del partido, Marichi, Ícaro, Moleira. Bueno, ahí tomamos los gremios, ahí formamos el 62, en la Intersindical de Patrones. ¿Eso fue 58 o 59? No, 57. 57. Claro. O sea, se convoca elecciones, claro, digamos, para elección de presidente. Política, claro. Y paralelamente se normaliza la actividad sindical. La dictadura golpista intenta dividir el movimiento obrero. Con el pretexto de la libertad sindical, permite que haya más de un sindicato por actividad. La resistencia peronista se tradujo en el levantamiento del general Juan José Valle de junio de 1956, que culminó con el fusilamiento de 27 personas, entre civiles y militares. El Congreso de la CGT, reunido en busca de la unidad, terminó con dos grupos de sindicatos claramente diferenciados. Por un lado, las 62 organizaciones peronistas. Por el otro, las 32 organizaciones democráticas, controladas por socialistas y radicales. El patrón Laplace llama a un plenario para hacer una conducción oficialista, y Gorila. Y bueno, ¿quién me dijo? Patrón Laplace. Patrón Laplace era el representante de los milicos. Y era eso antes de Frondizi. Eso es antes. Eso es en el 57 a mediados, donde se conforman el Salón Ambasador, que estaba Canal 9, en Castex y Salguero. Ahí se hace el plenario. Duró como 5 días, bueno, no pudieron meternos en la lista que querían, nos empezamos a conocer todo, y a la semana, cuando salimos de ahí, éramos 62 sindicatos, 62, los 19 que eran los comunistas, que se adhieren con nosotros, y estaban los 32, los gorilas, que estaba Brunati, Marco Vecchio, toda esta gente que habían estado en la Unión Democrática. Así que desde ahí, bueno, ahí tomamos fuerza. Ahí surge también una nueva camada de dirigentes en el movimiento obrero, porque ya los dirigentes que venían del primer peronismo, muchos hasta estarían aburguesados o burocratizados, no combatieron como tendrían que haber combatido, y surgió una nueva camada de dirigentes en el movimiento obrero que se ve plasmado en el famoso Congreso Normalizador de la CGT, convocado por el interventor de la CGT, que se llamaba Patrón Laplacet, que era un militar, ¿no?, de apellido Patrón Laplacet, y él convoca a un congreso pensando que ya, como digamos, los sindicatos se intervenían, y lo tomaban los comandos civiles, socialistas, comunistas, radicales, entraban a los sindicatos a punta de pistola, y se hicieron algunas normalizaciones, y algunos sindicatos importantes como la Unión Ferroviaria, el propio empleado de comercio, había sido cooptado por la Revolución Libertadora o digamos por el antiperonismo. Él pensaba que ya estaba maduro como para que ese congreso realmente terminara digamos, encumbrando a algún dirigente que no fuera peronista. Pero ahí cumple un rol fundamental un dirigente. Estaba en vigencia
el decreto 4161, por el cual se prohibía nombrar a Perón, a Evita, justicialista, iba preso el que cantaba la marcha, eso estaba en vigencia. Entonces en ese congreso había un compañero que en ese momento era joven, pide la palabra, entonces estaba Patrón Laplacet ahí, le dice: señor interventor, yo me dirijo con mucho respeto a usted, porque quiero que usted sepa que el movimiento obrero en la Argentina ha sacado su madurez desde las gloriosas jornadas de octubre del 45. Cuando él dice eso, se para más de la mitad del Congreso y lo aplauden. Y entonces ahí contaron, dice, somos mayoría y se suspende el Congreso. Pero eso da origen a las 62 organizaciones. ¿Y qué era militar en términos cotidianamente? ¿Qué hacía un militante, un dirigente gremial en esos años? Bueno, primero la lucha reivindicativa de todos los días, pero después la concesión revolucionaria era meter caño. Había que distribuirse y había que meter caño. Los muchachos de afuera mandaban dinamita, había pólvora, había de todo. Acá en este parque, ahí está el Museo Nacional, y ahí los muchachos de la juventud afanaron 2 veces el sable de San Martín y se canjeó por la libertad de un montón de compañeros. 2 veces, ahora está la réplica, pero en ese tiempo los muchachos. O sea, había una acción permanente. Y sabemos, porque lo de Valle había quedado tan impregnado, tan injusto, ¿no? ¿Y dónde ponían, a ver, porque a la distancia, para que para que los jóvenes o los que no tenemos detalle de esa historia podamos saber? Usted dice poner caños. ¿Dónde se ponían los caños? En las empresas, en los lugares donde estaban los gorilas, en la cana, en donde se podía poner, donde había... El tema era no joder a la gente. La intención era, no se generaban muertes, sino explosión. Explosión, ruido, destrucción material. Ruido, y se hacían actos en la calle, sí, relámpagos. En el centro había grupos todos los días donde se discutía la política con el aviso de los diarios que estaban La Nación, ahí tenía las pizarras, entonces hacían grandes debates. Y bueno, y después se iba a meter caño en los cuarteles. Donde se podía meter, se metía. ¿Eran muchos o era un grupo militante importante, pero no grande en número? No, éramos muchos. Era muchos, digamos, ¿no? Los compañeros que militaban la resistencia. Porque ahí aparece, fíjate vos, ahí aparece la Juventud Peronista con Cacho del Cadre, Gustavo Rearte, Carlito Caride. Juntan toda una manera de compañeros, una cantidad de las universidades de todos lados, y todos se reunían en el sindicato. El diario Trinchera se hacía en el mimeógrafo del sindicato. En 1958, el gobierno de Arturo Frondizi deroga el decreto que permitía la pluralidad sindical e interviene la CGT con el objetivo de normalizarla. Durante el gobierno de Ilia, surgió en el movimiento obrero un hombre fuerte de las 62 organizaciones, Augusto Bandor. Con un gobierno constitucional, una CGT normalizada al mando de José Alonso y con el fortalecimiento económico de las organizaciones, comenzó un plan de lucha que no solo se basaba en reivindicaciones laborales, sino también en el retorno al país del líder político del peronismo. Pero el gobierno radical no estaba interesado en el regreso de Perón a la Argentina. Las diferencias internas derivaron en una nueva división. Por un lado, las CGT leales a Bandor, que proponían un peronismo sin Perón, y por el otro, la CGT de pie, que respondía a Alonso. Hubo una división ahí en las 62 organizaciones, que es un poco posterior, pero que, bueno, el bandorismo estaba en las 62 organizaciones ortodoxas y se crean las 62 organizaciones de pie junto a Perón, en donde estaba nuestro querido compañero Andrés Framini, ¿no? Fue secretario general de la CGT y un referente extraordinario para los trabajadores por su lealtad a Perón, al peronismo, a los trabajadores. En ese momento secretario general de la Asociación Obrera Textil y llegó a ser en el año 1962 gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, que los militares no permitieron que asuma. A partir de 1966, con un nuevo golpe de Estado, esta vez a cargo de Juan Carlos Onganía, que contó con el apoyo de la oligarquía,
comienza una nueva etapa de persecuciones y avances sobre las conquistas de los trabajadores. Augusto Bandor estuvo entre los invitados a la asunción militar golpista. En 1968, Raimundo Ongaro fundó la CGT de los argentinos. ¿Por qué la CGT de los argentinos? Y bueno, porque es consecuencia de toda esa lucha donde la resistencia toma cuerpo, hay que ampliarla. Se gana el Congreso que se hace nota de la CGT, porque los muchachos bandoristas se van porque querían que los ferroviarios no voten porque estaban intervenidos. Entonces le ganamos por 27, 28 votos, y ellos se fueron al edificio del CGT y nosotros nos quedamos en Paseo Colón, en Gráfico, con Raimundo Ongaro. ¿Cuál es la diferencia, así que usted puede decir, entre lo que hoy se llama el bandorismo y lo que fue la CGT de los argentinos? Y la diferencia que, bueno, el bandorismo era una línea distinta a la nuestra, en el sentido de que tenía otra concepción del peronismo. Una de las cosas que decía Bandor es, dice, para estar con Perón hay que estar contra Perón. Él quería un peronismo sin Perón. Y nosotros no, porque ya los muchachos habían tenido una posición coherente, y donde viaja Jorge Di Pacola con Sebastián Borro y Juan José Young, van como delegados de Perón, van a Cuba, van a ver a Perón varias veces, y van todos formando toda una concepción de lucha revolucionaria. ¿Por qué? Porque el sindicalismo, como siempre, como hoy, el sindicalista no tiene que hacer política, no tiene que hacer, todo el mundo puede hacer, pero bueno, la lucha reivindicativa. La lucha del secretario argentino, la lucha por la liberación, que es lo que estamos luchando, y por la integración latinoamericana. Y ahí aparece todo el mundo en la CGT. Se imaginan, aparece Rodolfo Gola, aparece Carpani, el mayor Alberti. Todos los gremios del interior se van adhiriendo porque vamos abriendo las regionales y estaban paradas. El Mendozazo, el Tucumanazo, el Rosariazo, con el negro, el negro Mario Aguirre, que murió hace 2 meses, estuvo acá en Dragado, estuvimos haciéndole un homenaje, y con todos ellos, Benito Román en Tucumán, Atilio Santillán, Armando Jaime en Salta, tenías dirigentes que iban adelante y la gente atrás. Y ahí se suma Tosco, se suman un montón de compañeros que no eran peronistas, pero se suman al proyecto. Y bueno, la lucha nuestra estaba ahí. Hasta que el día que lo matan a Bandor, nosotros habíamos alargado un paro para el día siguiente, y mientras estábamos preparando el paro, vinieron los camiones, nos llevaron en cana y nos intervinieron. Sacábamos un diario nosotros, que tenía un tiraje de la zapotas con Rodolfo Gola. Y bueno, y iba sanitarismo, había la gente, estaba ávida. Y se hicieron, como decir, nos mataron muchos compañeros, porque nunca se habla de lo que mataron antes, ¿no? De Hilda Guerrero en Tucumán, cuando hicimos la marcha, la pobre Hilda, pegaron un tiro ahí en el medio de la calle, y montones de compañeros en todos los lugares. En Rosario nos mataron 3 compañeros en 1 hora. Y después, bueno, después de los caños que recibieron, era un montón, ¿viste? Hasta que le hicimos mierda a todo el comando militar. Y bueno, y desde ahí había una concepción de lucha, fondo, la liberación. ¿Eso qué año estamos hablando? Estamos hablando de 67, 68 y 69. Y la vuelta de Perón, que era desde la resistencia, era la consigna. Perón vuelve. Los dirigentes colaboracionistas no querían luchar, no se planteaban luchar, se planteaban de alguna manera acordar con el régimen, con el sistema, algunas cosas. Y por ejemplo la ley de obras sociales es resultado de esta pelea, porque es una manera que Onganía intenta, con la ley de obras sociales, desviar el objetivo fundamental de las organizaciones sindicales para que nos dediquemos a las obras sociales. Que está bien, el sistema de obras sociales me parece bárbaro, pero la idea de Onganía era otra, era
desnaturalizar el sindicalismo, que en ese momento tenía un fuerte contenido político, porque el sindicalismo, los sindicatos y los trabajadores luchábamos por la vuelta de Perón. Al año siguiente se produjo el Cordobazo, con un saldo trágico de obreros muertos y heridos y sus más importantes dirigentes detenidos. Cabe destacar a Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, René Salamanca, dirigente de Esmata, Atilio López, de UTA, y Elpidio Torres, de Esmata, que aportó organización estratégica para enfrentar la represión. De todos modos, esa sería una victoria que le costaría muy caro al gobierno de facto. El periodo posterior estará marcado por la alta conflictividad social, las huelgas generales y asesinatos de dirigentes gremiales que precipitaron la caída de Onganía y su reemplazo, primero por Marcelo Levington y después por Alejandro Lanusse, quien tuvo que acceder a elecciones en las que pudiera participar el peronismo, aunque sin Perón. El contexto era de una gran participación, empezábamos a ver a través de programas radiales, a tomar conciencia de lo que significaba la organización sindical. Me acuerdo que muchos de nosotros empezamos a promover la terminalidad primaria en el trabajo agrario como parte de nuestro plan de lucha, porque lo que hoy aparece como sorprendente del nivel de explotación y de marginación de nuestro sector, de nuestra actividad, viene de lejos y viene de aquellos tiempos. Nosotros en ese momento empezábamos a promover que para poder leer un recibo de sueldo, teníamos que tener mínimamente alguna noción, algún conocimiento. Había muchos presos políticos, había una gran persecución también, la represión de los diferentes gobiernos militares que paso a paso iban fracasando, iban intentando diferentes formas de dominio y de explotación, de manera que era una conciencia colectiva de resistencia y de organización. Pasar a la política era pasar con el peronismo. Sí, y que venga Perón era una forma simple y muy profunda a la vez, porque nosotros entendíamos que todo eso que no teníamos, lo teníamos con Perón. Entonces, que venga Perón era que íbamos a tener lo que no teníamos. Aparte, porque los viejos nuestros habían tenido lo que habían tenido porque estuvo Perón. Y nuestra forma de participación masiva y simple de comprometernos era eso. Lo que no tenemos lo conseguimos con Perón. O sea, luchar en la Liga Agraria y otros compañeros, como en Tucumán, con el tema de la fotia, o con el tema del tabaco, era hacer el peronismo, digamos, era recuperar el salario a través del peronismo. Y en ese sentido, la misma lucha sectorial era una lucha nacional y era una lucha política, porque la englobaba Perón, ¿no? En 1972, con el regreso de Perón al país, acompañado por la mayoría del pueblo argentino, en especial la juventud, el movimiento obrero vivió la ilusión de reeditar las viejas conquistas. Pero la ilusión duró poco. Nosotros como laburante, el retorno de Perón significó una esperanza, un sueño y ser protagonista de algo inimaginado, o muy difícil de imaginar porque era tan grande Perón para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestros intereses, que era conmovedor participar. Se sucederían el asesinato de José Ignacio Rucci, la muerte de Perón, la aparición de la AAA. Comienzan a asesinarse a militantes peronistas, intelectuales, trabajadores. Podemos destacar a Ortega Peña, Atilio López. La noche se cernía sobre nuestra patria. Fueron los trabajadores quienes salieron a la calle. Ellos se enfrentaron al ajuste neoliberal de Rodrigo, lo que se recuerda popularmente como el Rodrigazo. Esa movilización fue el medio que determinó la ida de López Rega, casi huyendo del escenario nacional. Hay dos cuestiones, una cuestión interna y una cuestión externa, ¿no? Que tiene que ver con la política de los Estados Unidos de implementar, digamos,
un modelo de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus objetivos. Para eso no es necesario los golpes de Estado que se dieron a partir de la década del 60 en toda Latinoamérica. La única manera que tenía de poder implementar, digamos, las políticas neoliberales era a través de los golpes de Estado. Ese era el marco internacional en el que se daba. ¿Cuál era el objetivo de eso? Transferir recursos de los países de Latinoamérica para financiar, digamos, la revolución tecnológica. Nosotros fuimos a través de la deuda externa lo que generamos, digamos, y permitimos, digamos, ese salto tecnológico. Y en lo interno, evidentemente que a partir de la muerte del general Perón, se generó dentro del movimiento, o se profundizaron diferencias dentro del movimiento nacional, y que eso debilitó el proceso. Ya se había decidido en Washington, a través de la doctrina de seguridad nacional, que América Latina tenía que caer bajo dictaduras. Perú, Bolivia, Chile, ya había caído Brasil. El sistema institucional uruguayo estaba de rodillas, faltaba Argentina. Pero tenemos que reconocer que el enfrentamiento entre distintos sectores del movimiento nacional, principalmente del peronismo, no sé si facilitó, pero objetivamente nos dividió ante ese desafío que era construir unidad para enfrentar el golpe, que no era un golpe más, era un golpe que venía por el Estado, por el aparato productivo. Por eso tanta hazaña en la AAA, por eso tanta muerte, por eso 30.000 desaparecidos. Pero también los enfrentamientos entre las distintas organizaciones, donde cayeron sindicalistas, compañeros militantes de la izquierda peronista, fue un error. Hay que hacerse cargo. Para reconstruir, para hermanarnos y para siempre estar juntos, porque el enemigo no está adentro. El enemigo sigue siendo el mismo. Ayer era la oligarquía nativa y el imperialismo. Hoy son los grupos económicos y la globalización. Y lo que está en juego es lo de siempre: plata y poder.